Tras una travesía de más de 4 meses, llegó al puerto de Corral en 1850 el buque Hermann, trayendo a bordo 85 pasajeros alemanes. Era el inicio de la colonización propiciada por el Estado chileno. Vicente Pérez Rosales recibió a una comisión representando a los inmigrantes. Los alemanes que habían abandonado su país natal tras el fracaso de una revolución liberal preguntaron sobre los deberes y derechos políticos, así como sus libertades religiosas y económicas. Frente a este interrogatorio, Vicente Pérez Rosales garantizó a nombre del Estado chileno su compromiso con estas libertades. Uno de los miembros de la comisión, el farmacéutico Karl Anbanter, pronunció entonces las palabras que se convirtieron en un verdadero elemento mítico en la creación de la posterior identidad chileno-alemana. Seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere. Unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos a nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera con la decisión y la firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses. Al momento del inicio de la colonización alemana, las provincias del sur eran un enclave aislado del resto de Chile, separado por la Araucanía. La débil presencia del Estado chileno estaba limitada a un par de autoridades públicas. Faltaba presupuesto e infraestructura, así como instituciones de todo tipo. Con la colonización extranjera se esperaba revertir esta tendencia, fortalecer la soberanía nacional y a la vez alejar a otras potencias imperialistas que rondaban las tierras australes buscando expandir sus dominios. Al legislar sobre la inmigración en Chile, se discutió sobre qué tipo de colono se podía traer a las tierras australes. No se quería deshabitar de chilenos el territorio central, por lo que enviar chilenos al sur estaba descartado. Los otros países americanos estaban en un mismo proceso de atraer gente para poblar sus naciones en formación, por lo que tampoco se podían interesar en venir al sur de Chile. Dentro de las naciones europeas, ingleses y franceses estaban descartados, ya que era muy posible traer problemas con estos imperios. Los españoles se descartaron de inmediato por el pasado colonial. Continuando con el proceso de descarte, determinaron finalmente que los colonos deberían ser campesinos o artesanos, gente en búsqueda de oportunidades, siempre católicos, para mantener la unidad religiosa de Chile, por lo tanto, irlandeses o alemanes. De acuerdo a las instrucciones dadas a Bernard Filippi, él debía traer a 150 a 200 familias alemanas de agricultores y artesanos de aldea, prometiendo a nombre del gobierno a cada padre de familia de 10 a 15 cuadras de terreno. En Alemania, Filippi tuvo problemas en encontrar colonos católicos, por lo que el Estado le autorizó a seleccionar cristianos protestantes como colonos. Estas familias se asentaron en la provincia de Valdivia, desde la capital provincial hacia el sur. Sin embargo, la ley de inmigración selectiva, escrita desde Santiago, suponía que existían extensas tierras fiscales, lo que no era el caso. La mayoría de las tierras de la provincia ya tenían dueño legal. No había suficiente tierra para los colonos agrícolas. Los primeros inmigrantes alemanes, muchos de ellos burgueses y de un pasado urbano, se decidieron a asentar en Valdivia, utilizando su capital y experiencia para establecer industrias y negocios. Pérez Rosales avanzó al sur en busca de tierras fiscales para establecer a los colonos. Solo los agricultores de profesión decidieron seguir al interior, ya sea para ser asignados en las dispersas hijuelas dispuestas o para comprar tierras y formar sus propias haciendas, avanzando hacia las zonas de La Unión, Río Bueno y Osorno. Osorno, que había sido refundada a fines de la colonia, tras las guerras de independencia había sido olvidada por Chile. En 1820 a 1834, la población había caído de 1.500 a 700 habitantes. Los edificios públicos habían sido destruidos y dañados en sucesivos terremotos. Poco quedaba de una ciudad.
Los primeros alemanes en asentarse en Osorno fueron de la fallida inmigración privada de 1846, por lo que luego más compatriotas de las siguientes migraciones se unieron, comprando tierras alrededor de la ciudad y formando industrias que impulsaron el desarrollo local y comercio que abastecía a los pobladores. Los nuevos vecinos de la ciudad daban mucha importancia a la educación, por lo que se preocuparon precisamente por el futuro educativo de sus hijos. La única escuela existente era una escuela de varones formada por sacerdotes franciscanos. Siendo los migrantes de religión protestante y faltando una escuela para niños y niñas que enseñaran idioma alemán, es que decidieron crear una denominada Escuela de Alemanes el 22 de enero de 1854, el primer colegio alemán de Chile, reconocido por el Estado chileno y financiado en gran parte por iniciativas privadas que buscaban extender el alcance de la educación. Por la falta de tierras fiscales, Vicente Pérez Rosales decidió finalmente que la única esperanza se encontraba en el lago Llanquihue, donde Felipe inicialmente visualizó la colonización. Una zona desconectada, cubierta de bosque y en gran parte deshabitada de comunidades indígenas. Tras asegurar las tierras fiscales, se inició un proceso de colonización en 1852, trazando los terrenos para otorgarlos a los colonos agrícolas. A diferencia del caso de Valdivia y Osorno, donde los colonos alemanes llegaron a ciudades relativamente establecidas, esta segunda oleada de colonos llegó a la pequeña caleta de Melipulli, al sur del lago Llanquihue, teniendo que abrirse paso por las espesuras del bosque para llegar a las tierras asignadas. Esta nueva oleada de inmigrantes transformó el paisaje natural del territorio. Los primeros asentamientos alemanes desarrollaron economías de subsistencia. El contrato para los inmigrantes tenía algunas regalías. Las tierras asignadas no pagarían impuesto y se les entregarían herramientas. Ellos, por su parte, debían cumplir con las obligaciones de que el primer año debían limpiar una cuadra de terreno, al segundo 5 cuadras y al tercero tener una casa construida y siembras. De lo contrario, perderían sus beneficios. En la medida que se desarrollaron vías de comunicación, la economía de las colonias se conectó para complementar las actividades de las fábricas y comercios locales que realizaban sus compatriotas radicados en Valdivia y Osorno. Años más tarde, en el territorio de la colonización de Llanquihue, muchos migrantes nacionales y principalmente de la zona de Chiloé también se establecieron. La población creció y se fundaron nuevas ciudades: Llanquihue, Puerto Montt, Puerto Varas y Frutillar. Entre 1850 y 1875, cerca de 6.000 colonos se asentaron en el sur de Chile, de los cuales 2.800 lo hicieron en Valdivia y sus alrededores. Si bien la población alemana en las regiones del sur siempre fue una minoría que nunca sobrepasó el 5% de la población, su economía y cultura influyó y se fusionó con la chilena, expresándose en la arquitectura, cultura y tradiciones de las ciudades de la actual región de los ríos y los lagos. El intercambio comercial se extendió al resto del país e incluso hasta la ciudad de Hamburgo en Alemania, lo que más tarde incentivó a la industria del sur de Chile a aumentar en tamaño y expandirse. La revolución industrial y la semilla de la globalización habían llegado al sur de Chile.